Buenas noches. Ahí. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos sean todos a escuchar la palabra del Señor. Hoy han tomado la mejor decisión en estar esta noche escuchando esta palabra. Vamos a iniciar el culto con el himno 435. Venid, contemplemos a Cristo, sufriendo por ti y por mí. Que gracia y amor jamás visto, que el Hijo de Dios muera así. Y el coro dice, el herido fue por nosotros, fue clavado a la cruz por mí. Comprado a valor tan costoso, al Señor serviré yo aquí. Un hermano que por favor dirija. Venid, contemplemos a Cristo, sufriendo por ti y por mí. Que gracia y amor jamás visto, el Hijo de Dios muera así. El herido fue por nosotros, fue clavado a la cruz por mí, comprado a valor tan costoso, al Señor serviré yo aquí. Dejó su honor increado, su Padre, su gloria, su hogar. Bajóse del cielo a salvarnos y darnos la vida eterna. El herido fue por nosotros, fue clavado a la cruz por mí, comprado a valor tan costoso, al Señor serviré yo aquí. Confiad en el Cristo adorable, quien vino a comprarnos perdón. Morad en su amor perdurable, allí solo hay satisfacción. El herido fue por nosotros, fue clavado a la cruz por mí, comprado a valor tan costoso, al Señor serviré yo aquí. A Cristo rendí vuestra vida, seguidle con celo y verdad. Oh, dale amorosa acogida, y en vos su morada tendrá. El herido fue por nosotros, fue clavado a la cruz por mí,
comprado a valor tan costoso. Al Señor serviré yo aquí. Oremos. Bendito y amado Señor, gracias te damos, Señor. Gracias por habernos salvado, Señor. Gracias por tu sacrificio en aquella cruz, Señor. Queremos pedirte en este día por todas las personas que han de estar aquí, que han de escuchar de tu palabra. Provee, Señor, de la palabra necesaria, la que ellos necesitan escuchar. Señor, dales que puedan llegar a reconocer que tú eres el único que puede salvarlo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer una porción de la palabra que está en Lucas 5:17. Dice de la siguiente forma. Aconteció un día que él refiriéndose al Señor Jesucristo, enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallaban cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Haciendo énfasis en, pues el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. De Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ver otro versículo en Hechos de los Apóstoles 10, 43. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En este caso en que estamos estudiando, Jesús se encuentra hablando, en este caso enseñando, y están los escribas y están los fariseos. El Señor, cuando le bajan a esta persona, viendo la fe de los que le bajaron, le dice que
que Él le perdona sus pecados. Antes que curarlo, Él perdona sus pecados. Y los fariseos piensan dentro de sí, ¿quién es el que perdona pecados? ¿Por qué? Estos fariseos y escribas son como decir los abogados y conocen de las leyes, pues. Ellos conocen de las leyes, en este caso de la doctrina. Saben que solamente el Señor puede perdonar pecados, pero no sabían quién era el que estaba perdonando pecados en este caso. O quién fue el que pronunció esas palabras diciendo que el Hijo de Dios tiene potestad de perdonar pecados. ¿Quién lo estaba diciendo? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Aquel que vino a esta tierra para llevarse sobre él los pecados de nosotros. Aquel que vino para que nosotros pudiésemos ser perdonados. El que sufrió lo que nosotros debíamos haber sufrido. Este hombre, como lo dice la siguiente palabra, los profetas dan testimonio de él. Nuestros pecados pueden ser perdonados si nos llegamos a él por la fe. Ahora, ¿qué sucede? Que para perdonarnos los pecados, nosotros debemos arrepentirnos primeramente, debemos ser conscientes de que tenemos pecado. Yo anduve por la vida mucho tiempo pensando que yo era salvo, porque era bueno, pues, era una persona buena, una persona que no había robado, que no mataba, pero esos no son los únicos pecados. El pensar mal, el tener malos pensamientos, la envidia, así como otras pequeñas cosas que pensamos que no son pecados, son pecados. Y el Señor las conoce. El Señor las conoce y sabe que cada uno de nosotros nacemos en el pecado. Nacemos con el pecado. El pecado viene con nosotros desde nuestro nacimiento. Pero Él tiene la potestad para perdonarnos. Una vez que nosotros nos arrepentimos y reconocemos que somos pecadores. Hay una historia del pueblo hebreo cuando salieron de Egipto. El Señor los saca de la esclavitud que tenían con los egipcios. El Señor les prometió llevarles a la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel. En esta tierra estaba lejos. Ellos tenían que deambular, caminar para llegar hasta esta tierra. Una oportunidad donde van pasando por una región y habían tenido batallas donde el Señor les había ayudado a ganarla. Pero en esta región, que era la región de Edom, Él les pide que se desvíe a Moisés. Ellos toman por otro lado, o sea, rodean la tierra de Edom. Y entonces el pueblo se desanima. El pueblo se desanima y comienza a hablar contra el Señor y contra Moisés, en este caso. Diciendo que por qué lo sacaron de la tierra de Egipto para ir a pasar hambre en esa tierra donde no hay pan ni hay agua. Y que ellos estaban cansados de ese maná, que era el pan que el Señor les había dado, en este caso, pan tan liviano. En ese momento, entonces, el Señor, al escuchar esto del pueblo, vamos a decirlo en forma coloquial, se molesta contra ellos, y porque es un pecado. Ellos están hablando contra Dios. Eso es algo que nosotros comúnmente hacemos cuando no somos salvos. Hablamos contra nuestro Señor. Creemos que Él nos debe a nosotros en lugar de nosotros deberle a ellos. El Señor les envía un castigo, serpientes ardientes, que matan mucho pueblo. Ellos en ese momento se dan cuenta de su error y van hacia Moisés y le dicen que han pecado contra el Señor y contra Él. Y Moisés ora por ellos. En esa oración Moisés le pide al Señor y el Señor le manda que fabrique una serpiente de bronce y que la coloque. Entonces, todo el que veía esta serpiente, una vez que había sido picado por una serpiente, veía la serpiente de bronce, se salvaba. ¿Qué sucedía? No era que ellos fueron a pedir perdón,
sino que era la fe de todo aquel que era picado por la serpiente y miraba a la serpiente de bronce. Ese es el que era salvo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la fe y escuchar lo que el Señor nos dice y hacer sin cuestionar lo que Él nos da, lo que Él nos dice. Sus leyes son sus leyes y no debemos cuestionarlas. Él es el que perdona pecados. Y esa serpiente es figura del que había de venir después, el que perdonaba pecados. Cuando tú veías la serpiente quedabas perdonado y ya no morías por esa picadura de serpiente. Ese que había de venir era el que había de perdonar todos los pecados, no solamente el pecado que ellos cometieron en este caso, hablando mal del Señor. Aquel era mayor, aquel que había de venir. Esa era figura de aquel que había de venir, nuestro Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonarle. Cuando usted viene a Él rendido ante sus pies, usted confiesa sus pecados al Señor, usted le revela y Él le perdona, porque Él es misericordioso y es amoroso. El Señor bendiga su palabra. Amén. Agradecemos que nos esté acompañando esta noche en esta reunión de predicación. Vamos a continuar cantando solamente la segunda estrofa del himno número 74. Dice la segunda estrofa: nos ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Y ojalá esta sea la expresión de usted en esta noche. Yo soy pecador, ten de mí piedad, dame llanto de dolor y borra mi maldad. Solamente la segunda del himno número 74. Nos ofreces el perdón de toda iniquidad, si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad, dame llanto de dolor y borra mi maldad. Vamos a ubicar en nuestras Biblias la porción, quizás usted en alguna oportunidad haya escuchado en cuanto a esta ilustración que el Señor utilizó en esta oportunidad. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, versículo 24. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Vamos a hacer la lectura desde el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos,
y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Versículo más en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a ubicar allí el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y leamos un versículo más en ese mismo libro, un poquito más adelante en el capítulo 10. El apóstol, haciendo referencia al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, él dice, capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Hasta allí está bien. Que el Señor prospere la exposición y la lectura de su palabra con lo que hemos oído. Amén. Cuenta una historia que un naufragio producto de una terrible tempestad había puesto en una terrible situación a un marinero. Y él, para salvar su vida, divisó una roca en medio de aquellas turbulentas aguas y comenzó a treparla y se posó arriba de la roca. Pasaron muchas horas hasta que por fin llegó el rescate y rescataron a este marinero. Una vez en aquella embarcación de rescate, el marinero ya seguro, siendo atendido, uno de los rescatistas le preguntó: ¿y tú no temblabas de espanto al estar allí en esa situación tan extrema durante tanto tiempo? A lo que el marinero le respondió: sí, yo temblaba y mucho, pero la roca no tembló y por eso estoy salvo. Mire, domingos atrás hemos venido hablando acerca de la forma en que Dios ha tratado de comunicar al ser humano haciendo uso de elementos comunes, cotidianos, que nosotros podemos entender y comprender con facilidad. El Señor en este capítulo 7, Él habla acerca de dos puertas, una puerta ancha y una puerta angosta. Él también menciona acerca de un camino angosto y habla acerca de un camino espacioso. Pero también nos está hablando en esta porción, en este mismo capítulo, acerca de dos constructores, dos casas, y también nos está presentando dos fundamentos. Yo creo que todos los que nos encontramos en este lugar, en este salón, en este local, tenemos una casa a la cual regresar una vez culmine esta reunión. Es algo que conocemos. Alguien construyó la casa. Quizás la casa en que vivimos son de nuestros padres y ellos pagaron constructores para que la edificaran. Quizás usted mismo conoce este oficio y fue usted mismo quien construyó la casa en donde vive. Pero lo que quiero hacer referencia es que el Señor está usando algo que todos conocemos: vivir dentro de una edificación.
La gente, por lo general, encuentra la casa como un lugar de refugio, un lugar seguro, un lugar donde todos sabemos que vamos a encontrar tranquilidad, serenidad y seguridad. Bueno, cuando el Señor presenta esta ilustración, Él viene hablando acerca de varias cosas tocantes a la eternidad. Y Él habla acerca de aquellos que deciden tomar y entrar por esta puerta e iniciar un camino de ascenso por este camino angosto hasta el mismo cielo. Pero hay unos que deciden mantenerse a expensas de una condenación eterna, transitando por este camino espacioso. El Señor les advierte, este camino angosto lleva a la vida, pero este camino espacioso lo que trae como consecuencia al final de ese camino es la misma muerte, la condenación. Él dice que todos estamos entrando en el mismo instante en que nacemos por esta puerta ancha y empezamos a transitar por este camino espacioso. Pero Cristo, nuestro Salvador, al cual te estamos anunciando y presentándote en esta noche, Él abrió un camino nuevo. A través de su propio cuerpo, cuando Él decidió tomar tu lugar y mi lugar en esta vergonzosa cruz, y Él abrió una puerta que no estaba. Él la abrió a través de su propia vida, de su propio sacrificio, y ahora ofrece un camino de salvación. Él presenta esta verdad a todos los que estaban allí. Fíjense que hemos leído ese versículo 28, que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Todos estaban escuchando atentos en cuanto a estas ilustraciones que el Señor estaba presentando para que las personas entendiesen la urgencia de tomar una decisión para salvación creyendo en Él. Y Él, ese sermón, lo culmina precisamente con esta ilustración del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahora uno encuentra varias cosas similares. Las dos personas, estos dos tipos de personas, el hombre prudente y el hombre insensato, escuchan por igual. Los dos están escuchando la palabra de Dios, así como está usted en esta noche, escuchando el mensaje de salvación. Pero hay una diferencia. Uno escucha y hace, obedece, la pone en práctica, mientras que el otro la escucha y es indiferente, no las hace. Vive su vida como quiere vivirla, a pesar de escuchar las advertencias de un Dios que ha manifestado su amor al darnos a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A pesar de presentar de una manera tan gráfica y tan sencilla el asunto de la salvación mostrada a través de aquellas puertas y a través de aquellos caminos, Él insiste aún con una ilustración más. El hombre prudente es aquel que oye y hace lo que está escuchando de mí. Mientras que el insensato es el que escucha y es indiferente al llamado y no hace lo que el buen Dios, a través de la persona del Señor Jesucristo, le está aconsejando hacer. Es lo que está buscando, es que usted reconozca sus pecados, se quebrante, entienda su condición, reciba esa obra, ese sacrificio que Cristo consumó una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario, y entienda que a través de esa sangre derramada usted puede limpiar sus pecados y comenzar su camino hacia la vida eterna. Pero hay gente que no, que escucha y no hace lo que el Señor le está mandando. Entonces encontramos a unos
que escuchan y hacen, y otros que escuchan y no hacen. Pero también vemos que los dos edificaron casa. Las dos personas que encontramos aquí, cada uno edificó su casa. Todos sabemos lo que implica construir una casa, recursos, tiempo, un sacrificio que hay que hacer para edificar la casa. Cada uno edificó su casa. La diferencia es en el fundamento. Mire, usted ve aquí estos corazones grises. Aquí hay muchos corazones negros por este camino espacioso, este camino ancho que usted ve aquí. Pero aquí hay unos corazones grises. Mire, en el tiempo en que vivimos, en la sociedad en que nos desenvolvemos, hay muchos corazones negros todavía, pero abundan más estos corazones grises. ¿Usted sabe qué significan esos corazones grises? Esos corazones grises nos hablan de las personas que creen en su propia justicia, que se creen que son buenos, que creen que merecen la salvación, que el cielo es un lugar ganado porque ellos han hecho mérito suficiente para estar en el cielo. Son personas que creen en su propia justicia, religiosas, que manifiestan vivir una vida cercana a Dios, que pretenden hacer una vida superficial, aparente, de que están bien con Dios, pero no es así. Son como estas personas o este hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Mire, usted puede pasar y ver muchas casas y usted no puede saber si esa casa tiene un buen fundamento. ¿Cómo se sabe si una casa tiene buen fundamento? Si es una casa firme. Cuando viene el viento, cuando viene la lluvia y cuando viene la tempestad. Cuando golpean contra aquella casa, dan con ímpetu y con fuerza. Allí es cuando se prueba si están fundamentadas, si están fundadas sobre la roca, que es Cristo. Vidas religiosas. Mire, el Señor, antes de decir estas palabras o presentar esta ilustración, Él dice en el 25, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. El que oye y hace, le compararé a uno que edificó su casa sobre la roca. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones que se tenga que atravesar en esta vida, esa casa no va a caer. No porque esté bien construida, no porque los materiales son especiales y fueron traídos de otro lugar, sino porque está fundada sobre la roca inconmovible de los siglos. Así como el marinero temblaba, pero la roca se mantuvo firme y por eso pudo ser rescatado. Amigo, te animamos a ti a poner la fe en la roca inconmovible de los siglos. Nadie puede poner otro fundamento si estás esperando llegar al cielo y tener vida eterna. No hay otro fundamento fuera de Jesucristo. Solamente en Cristo hay salvación. Es el único que garantiza que tu vida no sea una ruina, una gran ruina al final de tus días. Te estamos presentando a aquel que pagó, que decidió tomar tu lugar allí en la cruz del Calvario para ofrecerte una salvación tan grande. ¿Qué estás esperando? ¿Qué más necesitas saber y conocer para atender al llamado del Señor y comprender que tu condición necesita salvación, que necesitas a Cristo y que hoy Él te ofrece una vez más la oportunidad de ser salvo? No es una vida superficial, no es que nosotros puedan verte,
como una persona santa, como alguien que realmente está en sintonía aparente con las cosas del Señor. No es una realidad viva, es entender que Cristo es la roca, es entender que ese es el fundamento. No es lo que yo pueda construir, no es lo que yo pueda hacer, es lo que Él hizo. La realidad de la salvación es de lo que Él produce en mí, porque fue Él quien obró la obra de la salvación. ¿Qué podemos nosotros presentarle a Dios para alcanzar salvación si somos pecadores? Mire, este versículo que está aquí, en estos corazones grises, dice que aunque te laves con cloro y amontones jabón sobre ti, y hagas todos los esfuerzos habidos y por haber, y entregues y des con todo lo que se te pueda pasar por la mente, cloro, lejía, jabón, lo que tú quieras. La palabra de Dios dice, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Porque solamente la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Miren, las dos casas recibieron las mismas dificultades. La palabra de Dios dice que las dos casas recibieron fuertes vientos, fuertes lluvias. El río dice que dio con ímpetu en ambas casas. Pasamos por situaciones similares. No porque seamos salvos por gracia, somos unos superhumanos. Tenemos dificultades. Usted, todos los que están aquí, los que están afuera, atravesamos por situaciones difíciles. Dios no nos ha prometido escapar de las aflicciones de este mundo, a pesar de que estemos caminando por el camino angosto. Dios no nos ha prometido que va a ser un camino de seda lleno de flores. No, va a haber dificultades. Pero nuestra casa no caerá porque Cristo es la roca. Y es algo que tú tienes que entender. Esa es la seguridad que Dios quiere brindarte a ti en esta noche. Si llega el momento de que tú partas de la escena de este mundo. Mire, aquí está el cementerio. Nos habla de la muerte. Y aquí también nos habla de la muerte. En los dos caminos se atraviesan por la muerte física. Es algo normal. Esta muerte tiene, este cuerpo, esta carne, tiene que ver corrupción. Está sujeta la materia a morir. Estamos expensos a la muerte. Pero ¿qué diferencia hay? Uno que muere en el camino angosto, en el Señor Jesucristo. Mire, el cielo y el paraíso. La roca, seguros, la seguridad que solamente Cristo puede ofrecer. Pero aquel que muere en este camino espacioso, este es el lugar, este es el destino, es el lugar donde el Señor no quiere que tú vayas, porque no necesitas exponer tu vida cuando tienes la oportunidad de salvación abierta para ti. ¿Qué vas a hacer con el Señor Jesucristo? Hasta el día de hoy has desperdiciado ¿cuántos años de tu vida construyendo en arena? Si no construyes en el fundamento que es Cristo, estás construyendo en otra cosa que la Biblia tipifica como arena. Y Dios advierte, va a ser grande tu ruina si permaneces en ese camino que lleva a la muerte. Pero hoy se te ofrece a ti construir sobre la roca que es Cristo, el fundamento, la roca inconmovible de los siglos. Hoy ante ti está la oportunidad de salvación. Mire, hay algo hermoso en esta carta gráfica. Esta cruz que tipifica la obra de Cristo y que nos habla de una puerta y de un camino que lleva al cielo, no aparece aquí, aparece aquí. No aparece al final del camino, aparece al inicio del camino. Nadie va a ir a la eternidad sin haber recibido de Dios la oportunidad de ser salvo. ¿Desde cuándo Dios está hablando a tu corazón? ¿Desde cuándo está hablando a tu conciencia?
¿En qué momento Dios apareció a tu vida llamándote para que salgas de ese camino que lleva a la muerte y señalándote el camino a la vida? Que el Señor te ayude a tomar la decisión. Aquellos que oyen y hacen, les compararé al hombre prudente. Que el Señor te ayude y Él prospere su palabra. Amén. Vamos a continuar cantando la estrofa de un himno del 520. Vamos a cantar la primera estrofa. La peña fuerte, el santo Dios, nos guarda de la tempestad. Busquemos pues su protección, nos guarda de la tempestad. En tierra calurosa Jesús nos da su sombra sí, su sombra sí. Jesús es el peñasco que sombra da, nos guarda de la tempestad. La primera del 520. Peña fuerte el santo Dios, guarda de la tempestad. Busquemos pues su protección, nos guarda de la tempestad. En tierra calurosa Jesús nos da su sombra sí, su sombra sí. Jesús es el peñasco que sombra da, nos guarda de la tempestad. Vamos a continuar leyendo en el Evangelio según Juan, capítulo 4. Evangelio según Juan, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 3. La porción es en referencia al Señor Jesucristo, de manera que podemos leer: el Señor Jesucristo salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hasta acá la lectura, esperando la bendición del Señor con lo que ya hemos escuchado. Este episodio en el ministerio terrenal del Señor es muy elocuente para mostrar la razón por la cual Él dejó su sitio de gloria en el cielo y vino a este mundo en humillación. Él en una oportunidad dijo que Él había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Los judíos y los samaritanos, como ha sido expresada en la lectura, ellos no se trataban entre sí. Había desprecio entre ambos pueblos. Y cuando un judío iba a Galilea, hacía un rodeo para no pasar por Samaria. Era más lejos, por supuesto, pero era tal el desprecio que sentían por el pueblo samaritano que ellos preferían transitar mayor camino que pasar por allí. Sin embargo, el Señor Jesucristo, contrario al corazón del hombre normal, de todo ser humano, Él pasó por Samaria. Porque Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Samaria habían pecadores perdidos que necesitaban de Él. Y justamente en este momento, Él había previsto una cita con aquella pobre mujer. No era normal que una mujer saliese a buscar agua al mediodía. Era la hora sexta, las 12 del día, el sol estaba incandescente. Eso no era normal que una mujer saliera a buscar agua a esa hora. Pero ella lo hacía porque, como hemos leído, era una mujer de mal vivir. Había tenido 5 maridos y el que tenía no era su propio marido, estaba viviendo en concubinato, en fornicación. Y ella no quería encontrarse con otras personas. Tal vez era mal vista, despreciada, pero el Señor Jesucristo no la despreció. Él previó una cita con esta mujer allí porque todo lo preparó Él. Y en eso hay mucho paralelismo, apreciados oyentes, amigos y amigas que nos acompañan, con la vida nuestra. El Señor previó una cita con nosotros, un encuentro con nosotros. Y en esta noche Él ha previsto una cita con usted. Usted
Usted cree que vino por alguna otra razón. Usted vino porque el Señor quiso que así sucediera, porque Él está buscando, porque Él está interesado, como ha escuchado, en su alma, en su salvación. Bueno, esto ocurrió con esta mujer. El Señor estaba cansado, sí, ciertamente estaba cansado. En su condición humana, Él se cansó. Tenía sed, sí, tenía sed. Pero Él aprovechó esta circunstancia para entablar la conversación con aquella mujer. Y la mujer le echó en cara que ella era samaritana, que era muy extraño pues que Él se estuviese dirigiendo a ella. Y para pedirle agua. Y Él le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién te habla, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. La mujer se interesó. Él le dijo, el que toma del agua de ese pozo vuelve a tener sed. Pero el que toma del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás, sino, dice, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Era una referencia a la saciedad del alma, no a saciar una necesidad biológica, física, la saciedad del alma que da Cristo. Una experiencia que los que hemos creído en el Señor hemos vivido y hemos apreciado y podemos hablar de ella. Cuando ella quiso de esa agua, el Señor le dijo entonces que buscase a su marido y ella se vio descubierta. No tengo marido, dijo ella para tratar de evadir el asunto, pero el Señor le mostró su condición de pecadora. Amigo, amiga, el Señor conoce tu condición de pecador. No puedes evadir tu responsabilidad delante de Él. Nosotros no te conocemos en cuanto a ello, nosotros no leemos corazones, pero el Señor sí. Y sabe lo que tú estás pensando y lo que tú estás haciendo con tu vida. La mujer le dijo, parece que tú eres profeta. Bueno, cuando venga el Mesías nos contará todas las cosas. Y él le dijo, yo soy. Y ella habló acerca de la adoración que los samaritanos hacían en el monte Gerizim y los judíos en Jerusalén. Una postura religiosa. Y el Señor le dijo, no, pero llegará el momento y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Amigo, no es con religión como se logra la salvación. Es como has escuchado por fe y por fe en el Señor Jesucristo. Aquella mujer hizo lo que hicimos nosotros cuando creímos. Salimos a divulgar lo que habíamos encontrado. Hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Aquella mujer no podía guardarse esto. Y a pesar de que tal vez ella evadía la relación con las demás personas, eso se le olvidó. Ella fue inmediatamente a comunicar lo que le había pasado. Y los samaritanos que escucharon vinieron al Señor y lo oyeron. Y oyeron las tiernas palabras del Señor, las mismas que estás oyendo tú en esta noche. A un Señor con la mano extendida diciéndote ven, toma mi oferta de salvación. Y los samaritanos creyeron. Y no solo creyeron, lo invitaron a quedarse. El Señor estuvo 2 días con ellos. Cuántas cosas hermosas hablaría el Señor con aquellos samaritanos.
Los judíos les despreciaban, pero el Señor, aún siendo judío, les amó como te ama a ti, porque Él no vino a hacer acepción de personas. El que a mí viene, no lo dejo fuera, no lo echo fuera. Él recibe a todo pecador arrepentido. Mire, esta mujer no se imaginó jamás que ese encuentro le iba a dar tal bendición. Tantas mujeres que, como hemos escuchado, se creían justas, se creían merecedoras del cielo, habría en Samaria y en Jerusalén en ese tiempo. Pero ninguna de ellas quedó plasmada en las Escrituras como quedó plasmada esta mujer. El libro eterno la menciona, quedó aquí plasmada en la Escritura por toda la eternidad. Fue honrada porque ella recibió el mensaje de vida, porque ella, como hemos escuchado, no fue rebelde, ella obedeció, ella aceptó la invitación del Señor, ella no ocultó su condición, ella se arrepintió, su vida cambió. La visitación del Señor Jesucristo a aquel pueblo trajo la más grande de las bendiciones. La salvación llegó a Samaria y llegó a todas estas personas. Amigos, esta noche la salvación ha llegado acá una vez más. Se está predicando el Evangelio. He escuchado dos mensajes muy claros y un tercer mensaje basado en la experiencia de esta mujer muy claro. ¿Qué falta? Que no mires atrás, que no mires al que tienes al lado, que mires hacia adentro de tu corazón y analices cómo estoy yo delante de Dios. ¿Qué estoy haciendo en función de mi alma, en función de la eternidad? ¿Por qué estoy despreciando la oferta que Cristo me da una vez más en esta noche de ser salvo? ¿A qué me estoy aferrando? ¿A qué estoy atado, esclavizado? Analízate y decide bien. Decide por tu alma. Decide por una eternidad de gloria en los cielos, no por una eternidad de condenación. Cristo no quiere la perdición de nadie, si no, Él no hubiese pasado por Samaria. Pero Él pasó por Samaria porque, contrario a los judíos, Él amaba a los samaritanos como te ama a ti. De manera que te invitamos una vez más. Cree en el Señor Jesucristo. Deja tu rebeldía o aquello en la cual tú estás apoyando tu destino eterno, que es, como hemos escuchado, arena, si no es Cristo. Y aprovecha una vez más la mano extendida de Cristo para ser salvo esta noche. Que así sea. Habrá gozo en los cielos y nos gozaremos nosotros también contigo, si así sucede. Que el Señor prospere en su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el Evangelio, las diversas experiencias que muestra la Escritura Sagrada, la Escritura Santa. Aquellos que pecaron, que fueron mordidos por serpientes, pero que con una mirada de fe a lo que Dios había previsto, a lo que Dios proveyó, ellos sanaban, no morían. Una figura muy clara de Cristo, una mirada de fe hacia Él, libra de la muerte eterna. La roca inconmovible de los siglos, como hemos oído. Alguien que esté edificando mal, que haya edificado sobre arena,
Va a ser grande su ruina si no cambia de posición. Que construya sobre la roca. Habrá seguridad, habrá firmeza. Le damos las gracias, Padre, por el agua que Cristo da, agua de vida. No habrá sed jamás como la experiencia que todos los que hemos creído en Él vivimos, nuestra alma saciada. Te pedimos por los presentes que no son salvos aún, que esta sea una noche propicia para dar el paso decisivo de salvación. Encomendamos delante de ti los resultados, que el Espíritu Santo con libertad se mueva y aplique la palabra. Al salir, llévanos de regreso a nuestros hogares con tu paz y tu bendición. Y una vez más te damos las gracias por esta nueva oportunidad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar del himno 109. ¿Sabes dónde hay una fuente pura de divino amor, cuyas aguas celestiales manan con ferviente ardor? Esta fuente inagotable de eficacia y de valor es el Redentor bendito, el precioso Salvador. Oh, recibe pues su oferta, no rechaces, no su amor. Dile de esas aguas dame, y sabré su gran valor. Sin dinero y sin precio se te ofrece el grato don, vida eterna, paz y gozo, de tus culpas el perdón. La primera y la última del 109. Luego escucharemos los anuncios. Vuelva el domingo, pero vuelva salvado. ¿Sabes dónde hay una fuente pura de divino amor, cuyas celestiales manan con ferviente ardor? Esta fuente inagotable es eficacia de valor. Es el Redentor bendito, el precioso Salvador. Es una viva fuente, donde habrá comunión, que sabe con su vida y angustia tu corazón.